Muy buenos días a todos. En esta oportunidad, mi compañero César Madrid y yo venimos a hablarles con referente al tema número 14, que trata sobre los fines y justificación del Estado. Antes de poder englobar este concepto, queremos hablar un poco sobre las nociones del Estado. Cada una de ellas tienen una proporción política con referente al Estado. La filosofía social del siglo XVIII tuvo una visión deontológica para el poder y el Estado, que ayudó con el avance del Estado moderno, y esto fue gracias al desarrollo de la condición social. En la filosofía social también podemos englobar que son sentimientos vinculados entre la sociedad y el bien popular o el bien público para poder crear un solo sentimiento dentro de una sociabilidad o dentro de una sociedad entre seres humanos. Además, en esta noción del Estado también podemos tomar en cuenta el tipo de visión que tiene, la definición deontológica y la definición sociológica para poder ejercer una sociedad. En la definición deontológica podemos relatarla como el bien común y todas aquellas actividades para poder hacer una civilización estatal. Acá entra lo que es la escuela formalista, que estuvo constituida por Hans Kelsen y Jelinek. Hans Kelsen relataba el Estado como un Estado en la sociedad de un orden jurídico, mientras que Jelinek era la corporación dotada de un poder original. Cada uno de ellos tenía una perspectiva diferente a lo que era la noción del Estado, mientras que en la definición sociológica Max Weber relataba que el Estado constituía de un cuadro administrativo. Esto quiere decir que el cuadro administrativo o el Estado debería de tener una administración y un poder jurídico para que puedan normalizarse los mandos y las obediencias de cada una de las personas que ejecutan esta orden. Los fines y la justificación del Estado era constituida en ese entonces por los anarquistas, que pensaban que el Estado no cumplía su función y cuando lo hacían perjudicaba la sociabilidad, mientras que otras personas creían que el Estado cumplía su rol en función a la sociedad, y actualmente se considera que el Estado se encarga de proteger y velar por los intereses y necesidades de los humanos, y también se encarga de las destrezas de cada una de las habilidades naturales que contenga cada ser humano. Además, el Estado moderno en su desarrollo tuvo que ver con lo que fue la burguesía contra el absolutismo en los siglos XVII y XVIII. Esta también tuvo un avance muy importante para lo que fue el desarrollo del liberalismo, y todo esto empezó en el descubrimiento europeo. Los fines del Estado se dividen en la teoría teocrática y en la escuela de la fuerza, en donde en la teoría teocrática se relata lo que fue el derecho divino, sobrenatural y providencial. Esto quiere decir que en ese entonces las personas creían que el ser supremo, para poder constituir las órdenes de un Estado, se encargaban de las leyes de Dios. En ese entonces los monarcas también relataban de que sus descendientes tenían que venir con una generación en donde Dios era el ser supremo del Estado y cada una de las órdenes públicas del mando. Esto quiere decir que tuvo una influencia muy grande en lo que fue el derecho moderno. En la escuela de la fuerza teníamos que los regímenes totalitarios basaban su fundamento doctrinal dentro de esta escuela, y también tenían superioridad natural con unos individuos respecto a otras bases de la autoridad, que en este caso esto quiso decir que fue el fuerte debía gobernar al débil. Esto fue una premisa que contuvo la ley natural. Tenemos la doctrina contractualista. Esta surgió en lo que fue la etapa del Renacimiento, y esta buscaba la verdad, la razón y cada uno de sus aliados. Esta despotaba todo lo que decían los autócratas de la escuela de la fuerza y rechazaba las teorías deontológicas de cada una de las personas que constituían esa organización, para con el fin de lograr defender las inquietudes humanas y ejercer el poder público. La doctrina liberal
eran aquellos procesos de liberación constituidos por Montesquieu, en donde él defendía la soberanía y había el derecho de la rebelión contra la tiranía. Se puede decir que el Estado liberal no solamente constituía la parte liberal del espiritismo humano, sino que se encargaba más que todo de defender los derechos humanos de cada una de las personas. Tenemos las bases del Estado moderno. Esta fue una proclamación muy importante en el desarrollo del Estado moderno, como lo fue. Se originó la Declaración de la Independencia Americana y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre. En esta oportunidad se desarrolló lo que fue el liberalismo, ya que tuvo una ganancia en la parte del sufragio en extensión territorial y tuvo tolerancia frente a distintas partes políticas. Dentro de las bases del Estado moderno también entra lo que es el Estado mínimo, en donde se decían que los economistas clásicos de la doctrina liberal sostenían una actividad económica que tenía sus propias leyes, en donde no podía entrar el Estado, y todos se oponían a las restricciones sobre el mercado y apoyaban las libertades en las empresas privadas. Además, cuando se desarrolla el capitalismo industrial en el siglo XIX, el liberalismo siguió caracterizado por una actitud negativa hacia la autoridad estatal, dando libertad, como dije anteriormente, a todas las empresas privadas que constituían todos estos capitalismos industriales. Por último, tenemos un breve resumen de lo que fue la formación del Estado moderno. Esto se formó por la existencia del gobierno común y un sentimiento de identificación cultural, en donde los monarcas concentraban sus poderes en las personas. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es César Madrid. Las funciones y fines del Estado. La concepción del Estado venezolano en la Constitución de 1999, durante la vigencia de la Constitución de 1961, en Venezuela se discute la necesidad de una nueva reforma que se ajuste a la realidad social, económica y política, ya que esta no se ajusta o se concebía en un Estado social de derecho y justicia. Lamentablemente, las instituciones que conformaban el Estado venezolano, a la luz de la Constitución Nacional de 1961, no cumplieron con la misión encomendada por texto constitucional. Esto trajo un proceso de cambios estructurales y conceptuales en el texto constitucional. A raíz de esto fue propuesto un proceso constituyente en Venezuela. La justificación y los fines del Estado y las funciones. La concepción del Estado venezolano, a la luz de la Constitución de 1999, el Estado es una figura política cuyos orígenes son recientes comparados con los de la humanidad. Su creación fue el resultado de la búsqueda en una mejor calidad de vida. En 1999, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela fue creada como respuesta a la crisis política en Venezuela. El propósito de su creación fue lograr el equilibrio social y desarrollo nacional. La extensión de la justicia social en sus líneas otorga a la nación la concepción de democracia, derechos y justicia, todo como respuesta a las necesidades de una sociedad de igualdad. En cuanto a la Constitución de 1999, en el artículo 2, este establece que el Estado democrático y social de derecho y de justicia, que promulga un conjunto de valores, el Estado social se crea dando respuesta a la crisis política vivida en Venezuela. Pese a esto existían diferencias sociales. Cita García Pelayo a Van Stein. Hace una referencia del origen del Estado social. Este cita que había terminado la época de la revolución y reforma política para comenzar la de la revolución y reforma social. El Estado democrático y social de derecho y de justicia lo han logrado gracias a las políticas de inclusión social, mejoramiento de los salarios, reforma de las leyes que generan un beneficio socioeconómico.
al ciudadano, la justicia social, la participación ciudadana y su desarrollo. La relación entre los valores constitucionales y los fines del Estado. Los valores que tiene el Estado son el conjunto de principios que aspira a desarrollar plenamente, mientras los fines están constituidos por los mecanismos que tiene el Estado para lograr el desarrollo de estos valores. La relación que existe es que uno conlleva al otro. Los mecanismos establecidos en el texto constitucional han permitido la materialización de los fines del Estado venezolano, encontrándose entre los países dentro de la concepción del Estado de derechos, logrando encontrar un equilibrio social realizando las condiciones humanas. El alcance ejercido por la Constitución en relación a la doctrina política jurídica del Estado. Separándonos en realidad de la Constitución de 1999, logra dogmáticamente cumplir con todos los requisitos de un Estado social de derecho, pero esta afirmación podría destruirse al no corresponderse a la validez de la existencia de los aspectos dogmáticos de la Constitución con la realidad. Si se produce desviación del Estado social de derecho o cuando se favorece a una parte de la comunidad, los fines del Estado se desvirtúan. En cuanto al modelo de Estado, podemos encontrar diferencias y semejanzas entre la Constitución de 1961 y la Constitución de 1999. En la Constitución de 1961 el Estado era democrático, igualmente en la de 1999. Otra semejanza podría ser también que en la de 1961 la democracia es política, mientras que en la Constitución de 1999 la democracia es social. En la de 1961 la democracia es formal, mientras que en la de 1999 la democracia es participativa. En la de 1961 el Estado es de derecho, federal y centralizado, mientras que en la de 1999 el Estado de Derecho y Justicia Federal descentralizado. El afianzamiento de garantías consagradas en la Constitución Nacional de 1999 para lograr valer las normas constitucionales. Con la Constitución Nacional, al constituyente se ha conservado al Estado como socialdemocrático, de derechos y justicia. La Constitución establece la esencia fundamental de justicia, la existencia del Estado social, de derecho y justicia, necesitando de artículos constitucionales para establecer las políticas que deben seguir el Estado venezolano para el cumplimiento de sus fines. La materialización de los valores y la materialización de los valores constitucionales. El Estado venezolano tiene como misión lograr el equilibrio social y respetar los derechos humanos para garantizar el Estado de Derecho, acatar el principio de legitimidad, facilitar los mecanismos de protección social, educación y empleo. El Estado social de derecho en el nivel provincial y social es deber del Estado la cooperación de los niveles territoriales, de gobierno y entre distintos poderes, para dar cumplimiento a los fines del Estado, respetando los límites de legitimidad en impuestos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A continuación podemos encontrar el preámbulo donde se establece una sociedad democrática, multiétnica, protagónica y pluricultural. También tenemos los principios fundamentales del artículo 1 al 9, donde se refiere a los valores éticos, sociales, legales e ideológicos con ordenamiento jurídico. Los derechos civiles, del artículo 47 al 61, dice la seguridad personal, libertad de culto, igualdad, intimidad, garantía e identidad. Los derechos políticos, del artículo 62 al 71, está el derecho al sufragio, la participación en votaciones y las manifestaciones. Los derechos humanos. Es considerar los valores y asegurar los derechos. Dentro de los valores tenemos la libertad, la independencia, solidaridad, bien común, integridad, territorialidad y convivencia. Y dentro de los derechos tenemos la vida, la salud, el trabajo, la educación, la justicia social y la igualdad. Esto se ve reflejado en la Constitución desde el artículo 19 al 35.
tenemos los poderes públicos, en la cual esta es la máxima norma de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se fundamentan todos los ordenamientos jurídicos constituidos por el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, el ciudadano y el electoral. Las funciones. Tenemos la función normativa, la cual se ocupa del dictado de las leyes que tienen el carácter general y son de cumplimiento obligatorio. Esta se dirige a un número indeterminado de personas y la función principal emana del poder legislativo. La función administrativa se ocupa de la satisfacción de los intereses comunitarios impostergables y la función principal es la del poder ejecutivo. La función jurisdiccional se ejerce respecto a los actos concretos en los cuales la ley ha sido violada o se pretende que ha sido violada, y la función principal es el poder judicial. La función contraloria es la comprobación, la comparación, la supervisión y la anulación en actos contrarios de la Constitución y la ley. Esta busca la eficiencia, la eficacia y la legalidad de la labor estatal. Esta la ejerce la Contraloría General de la Nación. Y la finalidad del Estado es buscar el bien común, velar por las condiciones sociales que favorezcan al desarrollo óptimo del hombre. Gracias por su atención.